Buenas noches, mi nombre es José Javier Sarmiento Triana, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad UNAD en el CEA de Valledupar. A continuación, mediante este informe, les haré una breve explicación de la herramienta de gestión de proyectos PMBOK, presentado a la tutora Yane Lorena Torres. Hoy en día, las herramientas de gestión de proyectos son una guía necesaria para aquellas personas que se encargan de desarrollar, ejecutar o gestionar proyectos. Una de estas herramientas es la PMBOK, ya que abarca todas las actividades que se encargan de ejecutar, gestionar, direccionar un proyecto. La PMBOK organiza secuencialmente cada uno de los pasos a paso y las actividades que se necesitan hacer para llevar a cabo o ejecutar un proyecto. La PMBOK significa Project Management Body of Knowledge, que sus siglas en español significa Organismo de Gestión del Conocimiento en la Gestión de Proyectos. La PMBOK es una guía que es verificada y aplicada por la PMI, que significa Project Management Institute, Instituto de Gestión de Proyectos. ¿Qué es la PMBOK? La PMBOK es una herramienta metodológica en la gestión de proyectos que permite identificar los conocimientos, prácticas aplicables en la mayoría de los proyectos y aplicando el conjunto de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para llevar a cabo un proyecto exitoso. La PMBOK en su aplicación identifica inicialmente 5 macroprocesos, que son los siguientes: la iniciación o inicio del proyecto, la planificación, la ejecución, el control y monitoreo y por último el cierre del proyecto. ¿Qué es la iniciación? Es el proceso donde se concerta o se da inicio a un proyecto. En esta fase del proyecto, pues se analizan una problemática. Ya identificada la problemática, se dan una serie de soluciones y objetivos y se plantea un proyecto. En este inicio también, pues se genera un acta de iniciación y pues algunas de las partes que de la estructura del proyecto. En la planificación se plantean los objetivos y las actividades, los procesos que se deben realizar para llevar a cabo todos esos objetivos que se plantearon para solucionar dicha problemática con este proyecto. La ejecución. La ejecución no es más que el desarrollo de cada una de las actividades que se plantearon, es decir, o sea, que se lleven a cabo cada uno de esos procesos que durante el inicio y la planificación del proyecto se dieron a conocer. El control y monitoreo. En el control y monitoreo lo que se hacen son las evaluaciones de desempeño, se verifica que se estén cumpliendo los objetivos y que dichos objetivos se estén realizando con calidad y de manera eficiente y en los tiempos que se plantearon que debían de ejecutarse. Pues podemos colocar un ejemplo en el control de monitoreo. Por ejemplo, apliquémoslo a un proyecto de vivienda. Por ejemplo, en la planificación y en las actas que se
que se firmaron del proyecto, se dijo que se iban a entregar 6 piscinas, por ejemplo, en un conjunto cerrado. Y pues al final solamente se van a entregar 3 piscinas. Pues ya ahí se está incumpliendo con el proyecto. Entonces se hace una evaluación de desempeño y se hacen las correcciones con el fin de cumplir con lo que primero se pactó. Por último, tenemos el cierre del proyecto. El cierre del proyecto lo que hace es una evaluación de los resultados obtenidos a comparación con la satisfacción y aceptación del cliente. En este cierre, por ejemplo, aplicándolo a lo que mencioné ahorita, proyecto de vivienda en conjunto cerrado, al final se evalúa la satisfacción del cliente, es decir, ya cuando se están entregando las viviendas, el cliente firma un acta donde está plenamente satisfecho con lo que se está entregando. Por ejemplo, si el cliente dice en el acta del proyecto que yo firmé, ustedes me iban a entregar los baños enchapados y me los están entregando en obras negras, ya ahí hay una insatisfacción del cliente. Entonces, los directores del proyecto están en la necesidad pues de cumplir lo que primero se pactó, es decir, hasta que no esté estandarizado todo lo que se prometió, pues simplemente el cliente no está obligado a recibir la vivienda, por ejemplo. Aspectos o claves del área de conocimiento de los macroprocesos de la PMBOK. Estos son 10 procesos que interactúan con los 5 macroprocesos que acabé de mencionar. ¿Cuáles son esos macroprocesos o esas áreas de conocimiento? Son integración, alcance, tiempo, costes, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgo, adquisiciones y stakeholder. Stakeholder que significa grupo de interesados del proyecto. ¿Cuál es la integración? En la integración, pues es el área directamente implicada o relacionada con la dirección, la administración y la coordinación de los distintos procesos que se van a llevar a cabo durante la ejecución del proyecto. El alcance. El alcance se determina hacia dónde apunta el proyecto, definiendo todos y cada uno de los procesos y las actividades que estén implicadas. Por ejemplo, el alcance de un proyecto de vivienda es el poder vender todas las viviendas que se construyan. Para eso se programan algunas actividades de promoción, de información, pues a los ciudadanos o a la comunidad de las poblaciones o de la población en donde se esté realizando dicho proyecto. Tiempo. Pues el tiempo son los tiempos que se estipulan o que se concertan, dentro de los cuales se concerta el tiempo que va a durar el proyecto y los tiempos que dura cada proceso o actividad que se realizan durante la ejecución del proyecto. Los costos. Los costos, pues la gestión de los costos del proyecto y control de los mismos se hace para mantener la presupuestación que se dio inicialmente. Es decir, inicialmente se generan los costos, lo que va a costar el proyecto, lo que va a costar cada actividad. Por ejemplo, una vivienda va a salir en tanto y todo el proyecto sale en 10 millones
de pesos, por ejemplo, se hace un control y monitoreo con el fin de que esa vivienda no cueste más de los 10 millones de pesos que inicialmente se presupuestó para realizarla o para construirla. La calidad. En la calidad lo que se hace es una verificación con el fin de identificar, o mejor dicho, de concertar, de que todo lo que se le planteó a los interesados del proyecto o a los que van a acceder al proyecto, pues se esté cumpliendo de tal manera como se les indicó. Es decir, si a un cliente o a una persona se le ofreció una casa con porcelanato, ya yo no puedo, o sea, ya el director del proyecto como tal no puede llegar a entregarle una casa con por ejemplo, baldosa normal o baldosa rústica. Entonces, a eso apunta la calidad. Los recursos humanos, pues los recursos humanos no es más que el personal que se contrata para realizar las labores durante la ejecución del proyecto. Por lo general, este recursos humanos se trata de buscar alrededor o cerca al área donde se construye el proyecto con el fin pues de beneficiar a estas personas. Comunicaciones. En las comunicaciones lo que se hace es pues es gestionar, administrar los mecanismos de informaciones y las vías y las estrategias de comunicación entre las distintas estructuras y áreas internas del proyecto. También en la comunicación con algunos interesados del proyecto, pues por lo general estos proyectos son verificados por, por el gobierno, se le hacen interventoría. Entonces, en las comunicaciones, pues, y la gestión de estas, por lo general se incluyen el grupo de interesados del proyecto. Riesgos. Pues todo proyecto como tal trae sus riesgos. Pues la administración del proyecto, antes de comenzar a ejecutar el proyecto, pues se hace una referencia de cuáles son los riesgos que podrían ocurrir antes o durante la ejecución de un proyecto. Por ejemplo, un riesgo puede ser los riesgos ocupacionales que se aplican a las personas que trabajan en la ejecución del proyecto. Por ejemplo, un trabajador sufre un accidente, esto es un riesgo ocupacional. Entonces, es uno de los riesgos que por lo general se pueden presentar en la ejecución del proyecto. Y para esto, las organizaciones lo que buscan es tener a la mano una identificación de peligros y de riesgos con el fin de generar unos controles que mitiguen o eliminen la posibilidad de que se lleve a cabo un incidente. Otro ejemplo de riesgo puede ser un riesgo de que se aumenten los costos de insumos, de materia prima. Es otro riesgo que puede ocurrir. Otro riesgo que puede ocurrir, por ejemplo, van a realizar el conjunto residencial, por decirlo, en una área en La Paz. Y en La Paz Cesar hubo un deslizamiento o hubo una inundación. Entonces ya ahí hay un riesgo de que el proyecto, que sufre el proyecto, donde se puede ver bastante afectado, ya que no se pueden construir las casas en esta área, o la organización que esté realizando el proyecto
se ve la necesidad de hacer unas mejoras al área con el fin de que estos deslizamientos no vuelvan a ocurrir o en su defecto si ocurren no afecten al conjunto cerrado que se va a construir en dicha área. Las adquisiciones no son más que herramientas, compras de inmuebles, de productos para amoblar oficinas o maquinaria que se necesitan para ejecutar el proyecto. Todo esto hace parte de las adquisiciones. Los stakeholders, como lo mencioné, son los grupos de interesados del proyecto. Pues la administración se encarga de la gestión de los interesados o posibles inversores a la correcta administración de las expectativas generadas con el proyecto y a la definición de las posibilidades de intervención en el mismo por parte de terceros, como lo había mencionado o lo mencionó ahora. Los grupos de interesados pueden haber, por ejemplo, personas interesadas en invertir en el proyecto, por ejemplo, personas de la comunidad donde se va a realizar el proyecto que estén interesadas en vigilar o verificar que estos proyectos se realicen, por ejemplo, cuando es un proyecto de tipo social, que por ejemplo, casas de interés social que va a regalar el gobierno, la comunidad por lo general arma sus grupos de vigías o de, pongamos así, de interventoría con el fin de vigilar que el proyecto se ejecute de tal forma como se planteó. Conclusión. Con este ensayo podemos concluir que la PMBOK es una de las herramientas más completas en la gestión de proyectos, ya que abarca, como lo había mencionado anteriormente, todas las actividades necesarias para poder ejecutar un proyecto exitoso. La PMBOK abarca todos esos procesos necesarios dentro de un proyecto y de principio a fin, desde el inicio hasta que se finalice un proyecto, la PMBOK funciona como una guía para que estos procesos se realicen de forma eficiente, de forma eficaz y pues que al final el cliente de dicho proyecto pues quede satisfecho. Bueno, este es el final de la presentación. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.